Es común que cada uno de nosotros, cuando enfrentemos diferentes experiencias difíciles en la vida, sean momentos críticos donde nosotros nos permitamos una reflexión de la manera en que hemos vivido. Por ejemplo, si alguno de ustedes estuvo enfermo de COVID o hubo alguien que estuvo enfermo de COVID de una manera grave en realidad, en ese momento se hacen muchas preguntas. ¿Qué tal si ahora parto con el Señor? ¿He vivido de la manera que es digna de Él? ¿He alcanzado las metas personales, familiares o espirituales que me propuse? Esas preguntas vienen cuando nosotros estamos en momentos críticos. Lo mismo sucede si alguien tiene un accidente. Ellos ponen una segunda fecha como un segundo nacimiento. Dice, ese día nací yo. Tengo 2 fechas de nacimiento. Entonces, o cuando alguien llega a los Estados Unidos, se pregunta, ahora tengo una nueva oportunidad, tengo una nueva vida. ¿Viviré aquí como vivía en mi país? ¿O aprovecharé las oportunidades que ahora tengo por delante? Bueno, algo así puede ser común también a finales de año. A finales de año empieza el pensamiento a surgir de cómo voy a vivir el 2025. Paralelo a eso están las preguntas, si va a ser algún año bueno, si va a haber prosperidad económica, si vamos a poder conseguir esto o conseguir aquello. Pero es más importante que las metas personales, que las conquistas personales, el quiénes vamos a ser nosotros en el 2025. Porque lo más importante ante todos es ser y después hacer. Porque el propio Jesús dijo, ¿de qué nos vale si ganamos el mundo entero y perdemos nuestra propia alma? Así que si en algo debemos trabajar, en algo debemos enfocarnos, es en nosotros mismos. Efesios capítulo 5, versículo del 15 a 20, nos dice Pablo, tengan cuidado de su manera de vivir. La Reina Valera del 60, ¿cómo es que dice en su versión? Mirad con diligencia cómo andéis. El llamado de Pablo es que uno no puede vivir de manera descuidada. Uno tiene que vivir de una manera consciente e intencional. Y eso nos lleva a una reflexión sincera. No se puede mirar con diligencia siendo indiferente o no dándole importancia. El llamado de Pablo es, miren, pongan su propia vida delante de ustedes bajo la óptica de un examen profundo, auténtico y sincero. Esa es la única manera en que se puede vivir la vida cristiana. Como decía el profeta, considerad las sendas antiguas. Y mirad cómo andéis y andad por ellas. Tiene que haber un lugar para la reflexión acerca de nuestra vida. Y en esta fecha es un momento idóneo para hacerlo. ¿No lo creen? Tenemos que reflexionar. Cuando no lo hacemos, viene el estancamiento personal. Si tú vives bajo el movimiento de la inercia de una semana tras otra, de un calendario tras otro, de un día tras otro, y tú no te detienes, tú te estancas espiritualmente. La única forma de hacer un salto significativo en tu vida espiritual es que tú te detengas y digas, déjame examinar mi vida. ¿Cómo voy? ¿Cómo están mis actitudes? ¿Cómo está mi forma de pensar? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo están mis tomas de decisión? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Si nosotros no reflexionamos, nosotros nos desconectamos emocionalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos orientados hacia la tarea continuamente, al trabajo continuamente, a la fatiga y al afán continuamente, nosotros nos distanciamos emocionalmente de las personas que nos rodean. Eso nos pasa a todos. A todos.
No importa si tú trabajas o si tú estudias, la vida en los Estados Unidos es tan rápida, tan afanosa, que si tú no te detienes a reflexionar en cómo estamos viviendo, nos desconectamos emocionalmente de las personas que nos rodean. Además de eso, si nosotros no reflexionamos, perdemos propósito. Porque a veces confundimos el medio con el fin. Y pensamos que el medio se constituye en el fin que deseamos. Por ejemplo, cada uno trabaja porque realmente necesita proveer sustento para su casa. Pero cuando tú no tienes un momento de reflexión y pensar cómo estoy trabajando, estoy honrando a Dios con mi trabajo. El trabajo es un ídolo o un siervo de la gloria de Dios. Si uno no reflexiona en cuanto al trabajo, entonces uno se convierte en un enfoque continuo en el trabajo que hacemos, olvidando que simplemente es un medio para proveer para la familia y para glorificar a Dios con lo que tenemos. Ahora, si nosotros no reflexionamos, realmente podemos tomar decisiones muy impulsivas. O podemos desaprovechar las oportunidades que se nos presentan. En fin, hay peligros para una vida agitada, ausente de reflexión. Hoy en día estamos en medio de un contexto en que no hay lugar para una reflexión razonable a la forma de vivir. O estamos orientados al afán, al trabajo, a la agitación diaria, y en lugar de esto, a la diversión, al entretenimiento, al hobby. Entonces, si todo puede ser entre trabajo y cuando hay ausencia de trabajo, entonces hobby, diversión, donde hay una reflexión seria de cómo estamos viviendo. Y entonces se nos escapa la vida como agua entre los dedos, sin propósito, sin sentido y sin relevancia espiritual. Y llega siempre el punto crítico en el que llegamos a este punto: ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Porque perdemos sentido y propósito de vida si no hacemos un alto. Y Pablo nos está diciendo: mira con diligencia cómo andéis. Ahora, para reflexionar acerca de nuestra vida, nosotros podemos usar diferentes prismas, diferentes catalejos, diferentes ópticas o espejuelos. Si yo fuera a usar los espejuelos de mi papá a esta distancia, yo los viera a ustedes muy borrosos, aunque tiene mayor ganancia sus espejuelos. ¿Pero por qué? Porque para mí no son los idóneos. Lo mismo sucedería a Alejandro. Si a Alejandro yo le fuera a decir: mira, Alejandro, se te olvidaron los espejuelos, pero usa los míos, por favor. Puede ser que confunda a Betsy con Yailin, porque no tiene la óptica correcta para reflexionar. Entonces sí, necesitamos reflexionar en la vida, pero no es suficiente decir: ¿sabe qué? Voy a tomarme un momento y voy a pensar en cómo estoy viviendo. Sino que uno tiene que usar la óptica, la visión correcta. Y Pablo nos está invitando a reflexionar la manera que estamos viviendo desde la perspectiva cristiana. ¿Quién tiene un examen correcto, exacto, verídico de la forma que vivimos? Ciertamente, debemos dejar esto claro. Somos muy susceptibles al autoengaño. Muy susceptibles al autoengaño. Tu opinión de cómo está viviendo, tu conclusión apresurada de cómo está viviendo, sin otro marco de referencia, puede ser muy engañoso. Dice Jeremías: engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿No es verdad, Mario?
De tal manera que uno tiene que examinar su vida, pero no solo desde la óptica personal. Porque si la única referencia que tienes son tus metas, son tus opiniones, son tus razonamientos, ¿de qué manera sincera y auténtica vas a poder reflexionar acerca de eso? Primero y ante todo, tú tienes que poner tu vida ante la mirada de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Pedro que la Biblia es como una antorcha que alumbra en el lugar más oscuro. De manera que tenemos que traer nuestra vida a la luz de la palabra. Y examinar entonces, según la luz que arroja la Biblia, nuestra vida. Además de esto, nosotros podemos traer nuestra vida a la luz de las personas que más nos quieren. Las personas que más nos quieren también tienen un margen de error en la manera en que nos evalúan, por dos cosas fundamentales. Uno, porque nadie posee toda la verdad a la hora de juzgar a otra persona. Solo Dios es juez perfecto y real del corazón humano. Y segundo, porque las personas que nos aman nos ven a través del amor que nos tienen. Y entonces puede ser que no nos vean tal y cual somos, pero siguen siendo un referente importante a considerar a la hora de examinar nuestra vida. Si tú como adolescente, tú estás escuchando que mamá te dice, ten cuidado con esto, y tú dices, no, yo sé, no, tranquila, y no presta atención, tú estás examinando tu vida a la luz de tu propia opinión, y eso es necio. La Biblia nos está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no vivan como necios. Hay un lugar predominante para la razón a la hora de vivir, cabrón. La vida no puede ser puro riñón. Tengo deseo de, voy. No puede ser puro corazón. Cuánto. No. Tú tienes que mirar con diligencia cómo vive, con razonamiento, dar un paso atrás, tomar un distanciamiento de tus emociones, de tus gustos, de tus metas, usando el referente a las personas que te aman y las personas más importantes, que es Dios, que nos habla y nos sigue hablando a través de la Biblia. Teniendo al menos estos dos referentes, tú tienes que dar lugar a la razón y reflexionar. La reflexión es una invitación al cambio. Es una invitación al reenfocarnos, al tomar la mirilla y apuntar nuevamente a nuestras metas y objetivos más importantes. Y antes de entrar al 2025 necesitamos hacer eso, a solas, en oración con Dios. Ahora yo quisiera compartir con ustedes cómo viven los sabios. No porque yo sea uno, sino porque Dios es uno. Y Él nos está diciendo en su palabra cómo viven los sabios. Esta manera de vivir debe ser también un filtro que debes poner sobre tu vida y examinar si en realidad cumple los estándares de un estilo de vida inteligente. Primero y ante todo, debes aprovechar bien el tiempo. Te voy a dar algunos consejos para aquellos que no saben qué hacer con su tiempo o a veces pierden la noción del tiempo. Primero, para ser un buen administrador del tiempo, y pienso que algunos de ustedes están tomando nota al menos en su mente, debes establecer tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus tareas prioritarias?
cuáles son tus personas prioritarias, tú tienes que tomar a través de los roles, a través de las personas, a través de tus responsabilidades, no importa las variables que use, pero debes definir tus prioridades. ¿Qué es lo que más vale para ti? ¿Quiénes son los que más valen para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es aquello que te pertenece a ti y que si tú no lo haces, nadie más lo puede hacer, porque tú estás llamado a hacer eso? A ser esa persona para alguien. ¿Quién y en qué no puedes nadie sustituirte? Porque es tuyo, porque eres tú, porque te toca a ti. Debes establecer claramente tus prioridades. Y Jesús dice que esta es la prioridad número 1. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El reino de Dios. ¿Qué significa eso? Primero, tener una relación con el Rey. Segundo, traer tu vida más y más bajo el gobierno del Rey. Tercero, conocer cuáles son los intereses del Rey en tu familia. ¿Cuáles son los propósitos del Rey en tu comunidad? ¿Cuáles son los propósitos del Rey en tus relaciones? ¿Por qué el Rey trajo a estas personas a tu vida? ¿Por qué el Rey te puso en este lugar en la comunidad o en esta posición del trabajo? ¿Por qué el Rey te ha dado esto o te ha dado aquello? Y entonces, respondiéndote a eso, tú puedes sumarte a los intereses del Rey en esa relación o en estos asuntos o en estas posesiones. Buscar primeramente el reino de Dios es eso. Con la actitud de fe de que si algo me falta después de priorizar a esto, Él lo completará, Él lo perfeccionará, Él se encargará. El más grande mandamiento es amar a Dios, amar al Rey sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento, ¿qué cosa es? Es amar al pueblo del Rey. Y la gran misión para nosotros es extender el reino de Dios, predicando el mensaje del Rey que dice: reconciliaos con Dios. Estas son tus prioridades. De primeras, la segunda entonces viene el sector de la familia. Las esposas respetar a sus esposos, los esposos respetar, amar a sus esposas, los hijos vivir en obediencia a sus padres. Todos estar sujetos al Señor en casa. Los esposos encargarse a discipular e instruir a sus esposas en los mandamientos del Señor. Los padres instruir a sus hijos en el discipulado de la palabra. Estas son las prioridades de aquellos que quieren vivir como sabios. Debes establecer claridad de tus prioridades. Después de esto son tus responsabilidades que tienes que pagar, que tienes que hacer. ¿Cuáles son las cosas que te tocan a ti cumplir en tus roles? Estas cosas nosotros sabemos y vivimos espontáneamente, pero tú tienes que plasmarlas. Hay personas que necesitan escribirla para decir: ¿sabes qué? Yo necesito estar enfocado en esto, son mis prioridades. Porque este es el filtro por el cual tú vas a administrar bien el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando. No vas a vivir de una manera sabia si ignoras la importancia del tiempo. No hay forma de hacerlo. Porque tu devocional tienes que ponerlo en una sección de tiempo. Tu matrimonio tiene que ponerlo en una sección de tiempo. Tu trabajo tienes que ocuparlo en un tiempo. Las cosas no se pagan con dólares, déjame decirle. Las cosas se pagan con porciones de tiempo. Así se paga la vida, con tiempo. Porque si tú ganas $100 al día y tú dedicas 30 minutos a alguien, ¿qué tú le estás dando a la persona? Time is money. Entonces tú necesitas invertir tiempo
Por tanto, para hacer una buena inversión del tiempo, tú necesitas administrarlo según tus prioridades correctamente. Déjame decirle, si nosotros tuviéramos 70 años, son 70 años que estamos administrando. Es un cheque de 70 años, no reembolsable, no extendible, que una vez que tú tomas ese cheque de 70 años en lo que tú lo gastes, déjame decirle algo, se gastó. Busca el tiempo que le estás dedicando al teléfono, en la manera que se administra. Y vas a ver esas 8 horas, esas 4 horas, el tiempo promedio de un estadounidense es 6 horas y media en el teléfono. Es tiempo que no estás priorizando el reino, no estás viviendo como sabio, sino como un necio. Y no puedes entrar en el 2025 viviendo de esa manera y pensar que vas a crecer, que vas a ser fructífero, que vas a multiplicarte y que vas a ver la gloria de Dios. No, tienes que empezar por esto. ¿Cómo administro mi tiempo? Y debes traer esto al señorío de Cristo. Él es el Señor de tu tiempo. ¿Saben qué? Por un tiempo, aunque no lo crean, viví como deportista. Y los deportistas son capaces de hacer sacrificios indescriptibles. Para no hablar de mí, voy a hablar de alguien más. En mi bote de 8 con timonel, el muchacho del timonel, que es aquel que está de frente a los remeros, quien en realidad está de frente a la meta y en que en ocasiones es el capitán del equipo, ese muchacho tenía que bajar unas 30 libras para estar en 45 kilogramos, que era lo permitido como peso máximo para la posición dentro del equipo. Ese muchacho se pasó semanas comiendo huevo hervido y algo más. Huevo hervido y algo más. Para que en el momento que estuviera sobre la balanza de las competencias nacionales de Cuba, de remo, en ese momento él estuviera por debajo de 45 kilogramos. Es decir, ¿cuántas libras? ¿Menos de 100 libras? ¿Eh? Por allí. Un muchacho de 16 años, 17 años, con menos de 100 libras. Y hizo ese sacrificio y compitió. ¿Para qué? Déjame decirle este chiste. Cuando yo remé por primera vez en competencia, ganamos como equipo una medalla de plata. Yo por alguna razón pensaba que aquello, si no era plata, tendría algo de. Cuando pusieron aquella medalla, lo primero que hice fue, era aluminio. Pero no aluminio, sino un baño de aluminio. Porque al tiempecito, aquello se empezó a ampollar por el óxido interno, hasta que empezó a... Por eso yo hice sacrificio que no he hecho por otra cosa jamás en mi vida. Por eso. Amado hermano, ¿usted piensa que la vida cristiana, a la hora de hablar de la administración del tiempo y de ser disciplinado en la administración del tiempo, estamos haciendo grandes sacrificios? ¿Tú piensas que esto es una vida muy exigente simplemente porque tienes que reflexionar en cómo estás administrando tu tiempo? ¿Piensa que esto es muy duro y es una dictadura porque deberías considerar pasar menos tiempo en el teléfono y orientarlo a otras tareas más productivas espiritualmente? ¿Piensa que es mucho pedir? No, hay personas que por metas inferiores lo hacen con gozo. Lo hacen con gozo. Nosotros, para aprovechar bien el tiempo, debemos establecer
metas claras. Prioridades, metas claras. ¿Qué es lo que quiero conseguir al terminar este mes? Al terminar este trimestre, al terminar este semestre y al terminar el 2025. Tienes que establecer metas claras que las dividas en secciones de tiempo para que puedas evaluar tu progreso y no esperar al diciembre del 2025 y decir, ¿sabes qué? No lo conseguí. Tienes que dividirla en metas más pequeñas que se llaman metas volantes, como el que va en ciclismo. ¿Conoces esa competencia? Donde cada vuelta a la rueda de ciclismo cuenta puntos y al final tú puedes terminar en tercero o cuarto, pero ganar la competencia porque la suma de los puntos de las metas volantes te dieron la victoria. ¿Sabías eso? Lo mismo sucede con las metas personales. Tú dices, en el 2025 quiero hacer tal cosa. Ese es the great goal, la meta más grande, pero tú tienes que dividirla en metas más pequeñas para ver tu progreso. Te ayuda a evaluar y al mismo tiempo te ayuda a estimularte de que lo estás logrando. Tú dices, yo quiero terminar el 2025 leyendo el Nuevo Testamento. Son 27 libros, ok, it's easy to do. Pero ¿qué tú haces? Tú tienes que ver cómo en esta semana leíste los capítulos necesarios para completar al mes el libro que deseas. Tú no puedes decir, voy a tomar vacaciones en enero porque tenemos febrero, marzo para completar Juan. No, tú tienes que ser disciplinado en la vida diaria, establecer metas claras. ¿Tú piensas que esto nos resulta para la vida espiritual? Sí lo es. Sobre todo para aquellos que queremos tomar en serio nuestro corazón, nuestra santidad, nuestro servicio, nuestros dones. Supongamos, aquí nadie toca percusión, pero tú quieres terminar el 2025 siendo un baterista excelente. ¿Qué necesitas para ser un baterista excelente? Ya eres un baterista, sabes manejar la baqueta, sabes dónde están los platillos, sabes cantar Renuévame. Ok, pero tú te necesitas crecer, tú quieres crecer. ¿Qué tú necesitas? Necesitas dividir eso en sesiones diarias, de lunes a viernes. Quiero dedicar 1 hora al estudio de este instrumento. Si tú no lo haces, al final de la semana no habrás logrado las 5 horas. No importa que hagas 5 horas un día. Tú necesitas ser sistemático. Y no pienses que estoy hablando de música, por favor, es simplemente una ilustración. Tú dices, no, porque el sábado por la mañana yo voy a dedicarlo a hacer un ayuno. No te sirve de nada si de lunes a viernes no estás buscando a Dios. Amado hermano, de buenas intenciones está lleno el camino que va al infierno. La vida espiritual no es de buenas intenciones. La vida espiritual fructífera, vibrante, ferviente, la vida de significado, de propósito, la vida abundante no viene por resultado de tropezar con un versículo en el camino que un ángel me escribió en un versículo en el cielo. Se trata de ser diligente en cómo andamos y aprovechando bien el tiempo. Prioridades, metas claras. Además de esto, debemos simplificarnos. Amado hermano, miren. Perdóname, Giovanni y Yailin. Ustedes quieren a ese negrito. Estamos hablando del perrito de ellos, ¿ok? Lo quieren. Pero de perritos negritos tenemos llena la vida. No porque tengo este loro. No porque quiero, ¿sabe qué? Me gusta hacer esto. Me gusta contar los gorriones que se posan en el cable de la corriente que está en la esquina de la calle 8. Es que a mí me gusta ver los atardeceres. Yo tengo que dedicar 1 hora a ver los atardeceres todos los días. ¿Me explico lo que quiero decir? La vida tiene tanta riqueza en realidad, de verdad, tiene tanta riqueza que uno puede perder la vida en cosas menores. Entonces, ¿qué tú debes hacer? En la medida de tus posibilidades, simplificarte.
Tú puedes tener relaciones con 50 personas, pero para tener relaciones significativas, profundas, tú tienes que escoger esas 12 personas, esas 8 personas que son las más importantes en tu vida, las que más inciden en tu vida, las que más repercuten en tu vida. Y entonces, en esas relaciones, invertir y ser fructífero. Ok, tú puedes hacer muchas tareas. Tú puedes tocar instrumentos, tú puedes tener un taller, tener de hobby la carpintería y de vez en cuando venir aquí al parque del Coral Gables y batear una pelotica como si fueras golfista. Ok. Tú puedes hacer muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Para poder ser fructífero tú necesitas simplificarte. Y tu agenda debes ligerarla. Zarandéala. Y entonces podrás, con una vida más simplificada, poder dedicar más tiempo, energía y atención a lo que más importa. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Lo segundo, y voy a dejarlo aquí, dice así: sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no sean insensatos, que es otra palabra para decir no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el segundo paso para entonces vivir como un sabio en el 2025 es dedicarte a conocer la voluntad de Dios. El término aquí, voluntad de Dios, en realidad es el concepto más amplio que podemos nosotros imaginar acerca de los deseos de Dios para tu vida. Y quisiera que todos me prestaran atención. Jesús lo dejó bien claro. Jesús dijo, mira joven, escucha esto. Esta es la voluntad de Dios. Dijo Jesús, que te conozcan a ti, el Dios vivo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien, Mario, haz afiladita. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Tú te has preguntado alguna vez para qué yo nací? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado alguna vez? Ya no sabes, yo no sé, la vida qué cosa es. En biología me dijeron, yo tomé nota, me acuerdo de eso ahorita. Uno nace, crece a pesar de que uno no quiere. Se desarrolla. Se multiplica. Se envejece y muere. Ese es el curso de la biología, y muere. Sí, pero la pregunta sigue: ¿para qué nací? ¿Para qué crecí? ¿Para qué tuve familia? ¿Para qué envejecí? ¿Y para qué morí? Porque la biología, escucha joven, la biología no define el propósito de tu vida. La información que está en tus células no da sentido a tus días. Hay una sed en el corazón del hombre que jamás será saciado con conocimiento universitario. Tú naciste para esto. Tú vives para esto. Para que tengas la oportunidad más grande de tu vida de conocer al Dios vivo y eterno. Y lo vas a conocer el día en que tú entregues tu vida a Jesucristo. Sin tener en cuenta la existencia de Dios, sin conocer el amor de Jesucristo, su muerte y resurrección en la cruz, sin eso, no vale la pena preguntarse para qué vivir, porque la vida no tiene sentido.
¿De qué vale poseer? ¿De qué vale tener? ¿De qué vale tener un título, ser reconocido? ¿De qué vale todo eso si al final no te lo puedes llevar? Por tanto, debes recordar que naciste en este mundo sin nada. Y sin nada te vas. Por tanto, ¿qué es lo que puedes tener? ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida tiene que ser más que esto. Y es conocer a Dios. Tú lo conoces. Tú conoces a Dios. Si no lo conoces, esta es la puerta, Jesucristo. Rinde tu vida a Jesucristo. Hazlo a Él, el Rey de tu vida. Y Él te va a enseñar quién es Dios. Entonces tú vas a encarrilarte en el propósito de tu vida. Mientras tanto tú eres esto, un accidente. Mientras tanto tú eres esto, un tren descarrilado. Tú eres un carro contra el tráfico. Tú eres una veleta en el viento. Tú no sabes para qué naciste. Tú no sabes hacia dónde vas. Tú no tienes sentido. Por tanto, la única forma de que se cruce en la intersección de la vida, tu camino y la voluntad de Dios, es que te encuentres y te rindas a Jesucristo. En ese momento tú haces así, mira, te montaste en el carril y dices, ok, óyeme, si estas ruedas fueron hechas para esto. O sea, tu destino. Porque estás entonces en el sentido que Dios dio a tu vida en el día que naciste. Esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, hay segundo paso que debemos hacer, y es para conocer la voluntad de Dios. Tú debes entonces conocer cuáles son los propósitos de Dios para sus hijos. Y eso va a descubrirlo durante toda la vida, leyendo la Biblia, en oración, en meditación, que no es otra cosa que reflexionar cómo se conecta la Biblia con tu realidad y tus circunstancias. Y en relación con otras personas que tienen palabras de vida para ti. Tú necesitas dedicarte a conocer cuáles son los propósitos de Dios para sus hijos. Y esto va a pasar lo siguiente. ¿Has ido a graduarte la vista recientemente, Luis? Yo no sé, yo creo que tenemos la suficiente confianza para decir lo siguiente. En ocasiones Luis ha usado lente. No tengo lente. Ok, gracias Luis por decirlo. Él tiene lente. Yo recuerdo el día que Luis comenzó a usar lente. Nada cómodo, ¿verdad? No. ¿Cómo fue ese día en que uno empezó a hacer la graduación? Para los lentes o espejuelos, cualquiera. Llegas, Fabio. No, tú no usas espejuelos. 2020. Bueno, Melissa, tú sí usas espejuelos. Tienes edad para eso. Y tú dices, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Y tú dices, hay algo que mirar. Chic, chic. Y ahora, muy borroso. Chic, chic. No veo los bordes. Está chic, chic. Hasta que dan con lo tuyo. Si tú no te autoengañas, porque hay personas que dicen, sabes que estoy cansado de ese mismo. Y después, ¿qué hacen? Los dolores de cabeza te matan. Pero lo mismo sucede con la Biblia. Tú llegas a la Biblia y tú dices, ¿sabes qué? No entiendo nada, no me acuerdo nada, no me pregunto de lo que leí esta semana que ya se me olvidó. Y este tema yo no sé cómo me metí aquí, no entiendo esto. Tú lo ves así, pero pasa el tiempo y sigues leyendo, sigue con sed de Dios, quieres conocer más a Dios, quieres agradar a Dios con tu vida y se te va ajustando la visión. Hay momentos en que tú haces lo mismo que aquel loco. Tú dices, ya, con ese versículo tengo. Y después vienen los dolores de cabeza. Porque tú tienes que dejar
que la palabra de Dios gradúe tu visión para que puedas aún ver mejor y comprender su voluntad para tu vida. Porque déjame decirte esto. Tú puedes ir en contra de la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios. No hay forma de no estar en la voluntad de Dios y no estar en contra de ella. Lo que quiero decir es que no hay una agenda paralela a la voluntad de Dios en tu vida que tú dices, ¿sabes qué? No estoy en la voluntad de Dios, pero voy en el mismo sentido. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No, yo sé que esta es la voluntad de Dios, pero no voy a estar en ella, pero voy a estar en esta, pero esto no es malo. No. Hay dos opciones nada más. O tú estás en la voluntad de Dios, o tú estás luchando en contra de la voluntad de Dios. Y para eso hay dos sencillos resultados. Primero, el resultado negativo es el siguiente. La Biblia te llama un necio. O dice, no andéis como, no sean y la única forma de no ser un necio o no ser un insensato, ¿qué cosa es? Comprendiendo la voluntad. Ok. Lo segundo es esto. En que tú puedes comprar un ventilador, porque el aire de tu casa no funciona bien, como hice yo un día. Pero yo nunca voy a coger el ventilador para chapear el patio. Porque aun cuando esté medio loco, las instrucciones me dicen, esto se usa así. Si yo no uso el instrumento conforme a las instrucciones del creador, yo voy a tener problemas. O accidente o una tarea infructífera. Lo mismo sucede con nuestra vida. La voluntad de Dios está expresa en el manual de la Biblia. Y cuando tú no andas conforme a ese manual, escrito en la conciencia ya de tu corazón, tú vas o a sufrir por ello, inevitablemente, o al menos te vas a dedicar a una relación, a una tarea, a una agenda, que al final del tiempo o de ese periodo te vas a dar cuenta que perdiste el tiempo. Fue infructuoso. Porque no hay nada de significado en hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Pero puede pasar lo contrario, felizmente. Tú puedes conocer la voluntad de Dios y rendir tu voluntad y decir, ¿sabes qué, Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hagas como dice Jesús, me niego a mí mismo, tomo mi cruz cada día y quiero hacer su voluntad. Y entonces, andando en su voluntad, el Señor nos da testimonio en nuestro corazón diciendo, vas bien, hijo, con paz. Además de eso, comprobamos según pasan los días que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Que los mejores resultados están reservados para aquellos que no son necios, sino que son entendidos de cuál es su voluntad y no solo la comprenden, sino también la viven. Este es mi mensaje para ustedes hoy. Estamos terminando el año 2024. Es un momento oportuno para no ahora, sino tomando esta palabra, ir a casa. Y en los próximos días, you have to do it that. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que buscar momentos a solas con Dios. Y tienes que decir, ¿cómo estoy viviendo, Señor? Que tu espíritu traiga convencimiento a mi corazón. Y debes decidir esto. Dos cosas al menos. Cómo voy a administrar mi tiempo. Y cómo voy a crecer en el conocimiento de su voluntad. Para que progresivamente en el 25, podamos decir, estoy viviendo de una manera más sabia que el año pasado. Esta es la oración que le dejo de Moisés, Salmo 90. Enséñame, Señor, a contar mis días con
que traiga al corazón sabiduría. Vamos ahora. Padre, gracias por esta noche. Pedimos, Señor, misericordia. Pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Líbranos de nuestro autoengaño y ayúdanos a reflexionar de manera sincera y auténtica cómo estamos viviendo y traer luz de tu palabra a nuestro tiempo y a nuestra vida en tu voluntad. De tal manera que en este 2025 haya crecimiento, haya frutos y multiplicación espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir este jueves, estar con nosotros. Buscar juntos al Señor siempre nos hace muy feliz.